Buenos días. Mi nombre es Juan Felipe Araquevera, estudiante de la lectiva de ajedrez. Y básicamente pues este video lo hago en pro de evaluar todos los conceptos aprendidos y además de eso pues dar un breve resumen acerca de todas las partes importantes del ajedrez. Empezaremos pues hablando por la historia del ajedrez, luego pasaremos a mirar la organización del tablero, las piezas y sus movimientos a partir pues de este. Vamos a mirar también pues el reglamento en el ajedrez, cómo ha sido el cambio y cuáles son las reglas pues muy básicas acerca de este, cómo se hizo pues la creación de un tablero, que no es este sino es otro que les mostraré más adelante. También pues qué es la notación algebraica, para qué funciona y cómo se utiliza, y por último pues una breve conclusión acerca pues de a lo largo de estos meses lo que hemos venido pues aprendiendo en la asignatura. Entonces iniciaré con la historia del ajedrez, hablando que básicamente pues decimos que los orígenes de este pues no son netamente ciertos, o no se sabe si realmente sucedió de la manera que lo contaré, pero pues igual es como la teoría más acertada y más aplomada. Entonces se dice que pues había un rey hindú que se llamaba Shiran, el cual pues básicamente pues tenía un hijo el cual pues había muerto en una batalla, y pues el rey estaba inverso en una gran melancolía, en donde pues prácticamente sus allegados le dijeron o pensaron cómo podría llegar a el rey a sobrepasar pues la muerte de su hijo. Entonces ahí fue como surge el ajedrez, en donde a partir de un sabio eh, le preguntó que pues si le podía mostrar el juego. Entonces le mostró el juego y le dijo que básicamente pues que le ha gustado al rey, a Shiran, y que cómo podía pues obviamente pagarle por hacerlo pues sentir bien en ese momento. Y básicamente el sabio le respondió que quería pues un grano de trigo, el cual pues fuese multiplicándose por dos por cada casilla que tuviese el ajedrez, que en realidad total son 64 casillas. Y pues obviamente los asesores del rey y el rey mismo pues aceptaron, hasta cuando empezaron a hacer pues la multiplicación de cuánto más o menos, cuántos granos de trigo debían pagarle al sabio, y pues la cantidad de alrededor era más o menos de 18 trillones de granos, lo cual pues era una cifra exorbitante. Así es como comienza, que es una historia bastante aplomada. Y ya se cree que pues hacia el año 470 antes de Cristo más o menos se crea como tal un juego denominado Chaturanga, que es básicamente que jugaban cuatro jugadores, uno por parte izquierda, otro por la parte derecha, otro por la parte superior, otro por la parte inferior, con un tablero de 64 vasillas. Y se jugaban con piezas que eran distintas a las que ahora son las piezas pues del tablero de ajedrez, pero tenían la misma intencionalidad, que era pues obviamente capturar el número de piezas mayores y pues por ende pues ganar el juego. De este chaturanga ya pasó de tener cuatro jugadores a tener los dos que pues convencionalmente se juega hasta nuestros días. Importante recalcar que hubo un rey hacia el siglo XIII, hacia el siglo XI, perdón, en 1250, entre 1250 y 1260, denominado el rey Alfonso X, en donde pues escribió un libro de juegos, dentro de ellos pues el ajedrez, de juegos en el ajedrez, y se considera pues el tratado antiguo, el tratado más antiguo de ajedrez que se tiene. Eh, Ahora importante pues que en el siglo XV prácticamente fue cuando se inició, es decir, en la era moderna, cuando ya se cambió un poco no bastante las reglas de juego, eh, y pues el ajedrez cogió un mayor auge hacia esa época y empezaron ya como tal a distribuirse por todas las naciones a nivel de Europa, África, España, Italia, Rusia, todas esas naciones, y pues empezaron a crear ya los torneos. Eh, y básicamente pues eso sería lo de la historia. Ya desde lo que es el siglo XIX, siglo XX, se han venido reformando más, y más pues el juego se ha venido también más popularizando mucho más, y que se viera mucho más a nivel mundial. Ya se crean torneos mundiales en donde pues los jugadores pues pueden llegar a ganar el torneo y pues así ser el rey pues del ajedrez.
Ya para pasar pues a hablar acerca de la organización del tablero, entonces pues hablamos de que el tablero, como vemos aquí, tiene 64 casillas, de las cuales 32 son de color blanco y 32 son de color negro. Pues como vemos tiene filas y columnas, en donde pues eh, las columnas son pues 8, que las enumeraremos del número del 1 al 8, y las filas pues van a ser las que, perdón, las filas sí, de A, B, C, D, de la A a la H, y las columnas de, del 1 al 8. Y ya, pues como vemos, pues para la posicionamiento de las fichas y todo eso, pues básicamente lo que tenemos que decir es que cada jugador, ya como para pasar a la parte de fichas, de piezas y movimientos, pues prácticamente cada jugador tiene en total 16 fichas, es decir, en total son 32 fichas entre 16 blancas y 16 negras, en donde pues cada jugador tiene, vamos a decir que tienen 8 peones, que son estas piezas, que son bastante pequeñas. Tienen 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, una dama y un rey. Una dama y un rey. Básicamente pues para hablar ya acerca de sus movimientos, pues vamos a hacer acá como una, como ya como esquematizarlo y que se vea cómo se dan las posiciones en el juego. Pues básicamente hablamos de que pues como tal el peón pues es una pieza que no es, tiene mucha libertad. Decimos que el peón pues se mueve de a una sola casilla en la gran mayoría de sus movimientos, a excepción de cuando esté haciendo su primer movimiento. Es decir, si yo por ejemplo estoy abriendo la partida, prácticamente pues podría correr dos casillas hacia adelante o una sola nomás. Ya para capturar pues se dice que nuestra pieza tendría que pues estar diagonal a él, y en este momento pues yo podría capturar la pieza de mi oponente. Para hablar acerca ya de lo que es por ejemplo la torre ella pues se puede mover cuantas casillas desee solo en filas y columnas, cuantas casillas yo desee, hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y para pues obviamente capturar alguna pieza pues básicamente pues tiene que estar dentro de esos movimientos pues propios de la ficha. Es decir, aquí podría capturar a la reina, aquí podría también capturar a la reina y así. Para hablar acerca del caballo, el caballo tiene una peculiaridad, y es que es la única pieza de todo nuestro tablero la cual pues puede saltar cualquier otra ficha, sea contrincante o sea propia, en el juego. Básicamente pues el movimiento del caballo siempre va a ser en L's, en donde se van a correr 2 casillas hacia adelante y una hacia la izquierda o una hacia la derecha. Igual para atrás 2 casillas para atrás, una para la derecha, una para la izquierda, o ya sea pues sobre las filas, que serían 2 casillas hacia la derecha y una hacia adelante o una hacia atrás, así en todos los movimientos. Y para hacer una captura de una pieza, pues básicamente tendría que estar al final de pues cada uno de su movimiento natural, como sería en este caso mover 1 2 hacia adelante, una hacia la derecha, ahí capturaría la torre. Para hablar acerca del alfil, básicamente pues es una pieza importante. Ella se puede mover cuantas casillas se desee, ya sea eh, 1, 2, 3, 4 casillas. Importante tener en cuenta que siempre pues ella debe mover en diagonales sobre su color. Es decir, diagonal a la derecha 2 casillas, diagonal adelante a la izquierda 2 casillas, o una casilla hacia atrás, o una casilla hacia atrás a la izquierda, y así. Y para pues obviamente capturar la pieza pues que queremos capturar, debe estar sobre la posición o el movimiento natural del alfil, que sería en este caso pues daría la captura de esta pieza. Para hablar acerca ya de la dama, básicamente la dama es una pieza importante debido a todos los movimientos que puede hacer ella. Ella puede mover en cualquier dirección, sea hacia adelante, hacia atrás, diagonales, filas, columnas, cuantas casillas se desee. Entonces puede mover de aquí a acá, puede mover de acá a acá, puede mover en diagonales, como se desee. Lo único que no puede hacer la reina es hacer el movimiento del caballo, que es saltar como tal fichas del tablero. De resto puede hacer todas. Básicamente pues para capturar pues en cualquiera de sus movimientos naturales.
Y ya para hablar del rey, como la figura más importante, la pieza más importante del tablero de ajedrez y el juego del ajedrez, porque esta es la que nos concede eh, como tal un ganador a la partida. Importante el rey para acerca de sus movimientos. Básicamente él puede mover en todas las direcciones igual que la reina, pero con la condición de que solo puede mover máximo una casilla. Es decir, puede estar acá, puede mover acá, puede mover acá, puede mover acá, puede mover acá. En cualquiera de sus direcciones, solo una casilla. Y con esto ya culminaríamos como tal, pues como tal a grandes rasgos lo que es piezas, movimientos y la organización del tablero. Para hablar de acerca del reglamento del ajedrez, básicamente pues tenemos como puntos importantes. Digamos que una regla sería que si un jugador pues toca la pieza, ya está obligado a mover la pieza, no puede volver a dejarla ahí en su sitio y cambiar pues para dar un posicionamiento de otra pieza, sino tiene que jugar esa que ha tocado. Si se mueve ya como tal la pieza, no se puede volver la jugada, es decir, la jugada que va a hacer tiene que realizarla, no puede volver acá y hacer otra jugada, no, tiene que solo hacer la jugada que iba a hacer. Y otra tercera regla importante que pues para ubicar una pieza que no esté en su espacio bien, o sea que por ejemplo la encontramos pues en dos casillas, lo que el jugador tiene que hacer para que no le cuente el movimiento es decir compongo, decir la palabra compongo, y pues ahí ya él posiciona su pieza en donde pues realmente en la casilla que se debería estar. Básicamente para hablar acerca del jaque en un rey, pues decimos que esa es la como tal el punto del ajedrez, el jaque mate, en donde pues el jaque hace referencia pues a la jugada en donde yo amenazo como tal al rey y lo dejo amenazado sin como tal dejarlo sin movimientos o sin hacer alguna jugada que no me permita o defenderme o contraatacar. Entonces ya el complemento del jaque sería el jaque mate, en donde pues es el final de la partida, en donde pues mi rey o el rey contrincante pues no puede hacer más jugadas o no se puede como tal eh, cubrir y pues es el final de la partida. También tenemos una regla importante que pues es de tablas, en donde pues prácticamente pues decimos que las tablas se pueden dar, o tablas o empate, se pueden dar cuando los dos jugadores pues lleguen a un acuerdo mutuo de acabar en empate, porque ya ven que no, el juego no va a llegar más allá de lo que pues se tienen en el tablero. Lo otro es cuando se han repetido la misma posición 3 veces y cuando se han realizado 50 jugadas sin haber capturado alguna ficha. Esa sería como tal las tablas. Y tenemos algo importante que es el enroque, que es una jugada como tal peculiar que se hace entre el rey y la torre, en donde básicamente solo se puede hacer si no se ha movido ninguna de las dos fichas. Tenemos el enroque largo y el enroque corto. Básicamente pues el corto pues decimos que tendríamos que moverla así. Ese sería el enroque corto. Y el enroque largo pues sería con la torre del otro lado, porque pues se supone que es la más distante. Listo. Y ya pasando pues para hacer pues ya uso de nuestro ajedrez y lo que hemos realizado pues en este semestre, para como tal tocar el tópico de cómo se ha dado la creación del tablero. Pues básicamente pues aquí como estamos viendo, estoy como tal estamos viendo pues mi ajedrez, el que realicé yo. Vamos a dar un breve resumen de cómo lo hice. Básicamente pues lo que hice fue comprar una tabla triplex y hice pues los cuadros, lo que vemos acá, los cuadros del como tal blancos y negros, los grafité, perdón, con lápices, y luego de eso procedía con laca a pintar cada uno de ellos. Para hacer ya las piezas pues básicamente es cartón paja, recorté pues los cartones de paja. Encima del cartón paja tiene como tal un papel pergamino, el cual calqué yo unas piezas que anteriormente había impreso y las pinté y las coloré y las rellené para tener diferencia entre blanco y negro. Las de negro pues obviamente vamos a ver que las piezas en su base en el cartón paja están pintadas de negro para que se distingan como tal.
Y ya pues como último, para terminar la creación del tablero, lo que hice fue colocarle como papel contact de tipo de madera para que pues se viese como un poco más peculiar y un poco más agradable a la vista. Esa sería como tal como hice la creación del tablero. Fue una experiencia bastante chévere y como constructiva, por decirlo así. Y ya, pues para hablar acerca de lo que es la notación algebraica, como penúltimo punto de este video, básicamente pues lo que vamos a decir es que la notación algebraica pues lo que hace referencia es a la secuencia de movimientos que ha sido empleada por los jugadores en una partida de ajedrez. Ellos por lo general al lado lo que van a tener es como una lista, un registro en donde pues se van a registrar, valga la redundancia, tanto movimientos como de su contrincante como los movimientos propios. Se dice que pues desde 1981 ese sistema de notación algebraica es el único sistema de notación oficial en el juego del ajedrez, el cual pues ha sido como tal admitido por la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez. Y básicamente pues eso es lo que es. ¿Para qué sirve? Pues básicamente para localizar y ubicar y poder decir los movimientos que yo voy a realizar sobre pues obviamente el tablero de ajedrez. Y pues cada una de las casillas tiene cierta denominación. Para eso es que nos sirve la numeración de las filas y como tal la denominación de las letras en las columnas. Y así pues entonces cada casilla tendrá su denominación propia. Es decir, por ejemplo, esta casilla sería la A4. Esta casilla sería la E5 y así. Cada una de sus casillas tiene una denominación especial. Y básicamente eso es para lo que sirve. Y ya como tal, cómo utilizarla, pues básicamente tenemos que siempre, lo primero que debemos hacer pues es mirar sobre qué columna está nuestra ficha, nuestra pieza con la que queremos jugar. Luego ubicamos la casilla donde queremos ir. Y básicamente ya para nombrarla lo que debemos es colocar primero la letra eh, de la pieza que yo voy a mover en mayúscula. Luego de este pues coloco el nombre de la casilla o pues la denominación de la casilla a la que yo voy a mover. Es decir, por ejemplo, si voy a mover digamos el alfil, básicamente pues digamos que lo que yo digo es A. Por ejemplo, si lo va a mover a la casilla de 3, entonces digo A de 3. ¿Qué significa alfil? Casilla de 3. Básicamente así es como se utiliza. Y pues para escribirlo, básicamente pues tenemos ahí como tal un registro de esto, donde va a aparecer el nombre, la fecha, el torneo, la mesa, los jugadores que están jugando, quién está jugando con blancas, quién está jugando con negras, y pues todo de ahí para abajo, qué número de jugada es y qué jugada se realizó, básicamente. Y ya por último, para pues dar acerca una conclusión del semestre, es que pues básicamente pues se ha aprendido demasiado, mucho más de pues lo que uno tenía pues en mente respecto a la asignatura. Es una asignatura que es bastante agradable y que pues se puede llevar de muy buena forma, concomitantemente pues con todo lo que tiene que ver con nuestras carreras. Y pues es un mundo totalmente aparte de lo que uno está pues obviamente estudiando. Entonces sirve como un espacio no tanto solo para aprender, sino también de distracción y como desfogue de las energías. Y pues básicamente la metodología que se trabaja me parece bastante interesante porque pues abarca pues muchos puntos que pues normalmente un jugador de ajedrez debería pues conocer y manejar adecuadamente. Así que pues siento que ha sido una amena experiencia y, y recomendaría definitivamente pues la electiva para que se realizase. Así que muchas gracias y buena tarde.